a mí que Milei pida una lista de invitados para ir a un programa de televisión, siendo alguien que puede ser presidente de la nación y siendo alguien que además desconfía del escenario por la politización que tienen todos los medios de comunicación, no solo no me parece algo que lo invalide a él como un actor democrático, sino que me parece que es un enorme acto de hipocresía no reconocer que de mínima, de los candidatos a presidente más taquilleros, 2 de 3 lo hacen. Ahora, Leo, Milei y sus relaciones políticas con gremios, con una gente que nombrás que yo no sé quiénes son, Santiago Viola, Guillermo Scarchella y Freddy Lijo. Es buenísimo. Ahora me contás quiénes son porque la verdad que me falta el chisme. Con Cuño Libarona y también con Ernequian. Qué interesante que se puso eso. Se puso interesante. El creador del monstruo de pronto dijo, No. Lo negó. No diría. Como Pedro Jesús. No diría. Sí. Que es el creador. Ajá. Porque eso sería asignarle, para bien y para mal, sí, depende del consumidor, muchas responsabilidades a Ernequian. Claro. O muchas habilidades. Por supuesto, es un hombre avesado, es un hombre inteligente, sí. Pero si el creador es... Bueno, uno de los sponsors principales de Javier Milei, por lo menos. Para mí va a ser la discusión, si Milei es presidente, que va a atravesar buena parte del mandato de Milei. Ajá. ¿Por ¿De qué? quién es Milei? No, claro, ¿cuál es el nivel de cercanía que tiene Milei con Ernequian? ¿Por qué? Porque obviamente hay un factor que es la presencia histórica de Milei en Corporación América. Sí. Una relación de 15 años. La empresa, pequeñas aclaraciones. Dale, la empresa de Ernequian, que además de entre muchas otras cosas tiene, por ejemplo, todos los aeropuertos, ¿no? Tiene, claro, la compañía es Aeropuertos inmensa. Argentina 2000, claro. Una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, sí. ¿No? Digo eso porque no son muchas las compañías que logran. Y Milei ahí era asesor financiero. Claro, era asesor financiero. Y en un momento le empiezan a dar bomba y lo empiezan a llevar a la tele. Entiendo que América, que también es propiedad de... No, ahora no, fue propiedad en su momento de la misma Ernequian, corporación. Exactamente. Pero es interesante porque un empleado de Corporación América, el empleado muy jerarquizado de Corporación América, es quien le presenta a Fantino, sí, a Javier Milei. Esa noche, Javier Milei va a América. Ajá. Y ahí empieza su recorrido mediático. Pero bueno, al margen de ese origen, digo lo de la relación porque no es solamente el recorrido de Milei como empleado de Corporación América, sino que candidatos, colaboradores y manos derechas de Javier Milei fueron hasta hace muy poco empleados muy relevantes, claro, en Corporación América. Son los vínculos que vas construyendo a lo largo de la vida, tampoco es tan loco. Exactamente. Es como si yo llegara presidenta, por ahí mi gabinete sale de Futurock un poco. Sí. Exactamente. Y vos dirás, che, bueno, pero Futurock organizó un festival en Pirulolandia, sí, contratado por el gobierno por tanta plata. Y vos decís, che, pero mira, Futurock durante 3 gobiernos hacía eso. Gobierno peronista, no peronista, antiperonista. Sí. Está bien, son otros volúmenes, son otros niveles de lobby, otro nivel de capilaridad. Ernequian, Corporación América, como digo, cotiza en la bolsa de Nueva York. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay cuestiones que a veces, aunque parezca mentira, pueden generar más problemas que beneficios en algunas compañías. Lo digo de otra manera. A ver. ¿Necesita Corporación América a Milei para tener acceso a negocios con el Estado Nacional? Digo negocios. Hasta ahora no lo necesitó. No lo necesitó. Digo negocios con el Estado que esto tienen que ir y tocarle la puerta a Milei, ¿no? Que hoy parece algo malo. Yo no lo digo como algo malo. Lo digo como algo descriptivo, no valorativo. No solo Corporación América. No, lo que pasa es que el propio Milei y la fuerza política que Milei lidera es la que sí tiene una valoración muy negativa. Por eso digo. Del Estado. Que fue interesante eso, ¿no? En general, y ni hablar si las empresas que se sirven del Estado o que hacen negocios con el Estado. Es interesante porque
Hay una contradicción ahí, eso quiero decir, ¿no? En Milei, sí, habría. En Milei. Habría. ¿Por qué digo habría? Porque, ¿qué pasa ayer? ¿Qué pasa, mejor dicho, en la última semana? Eurnequian tiene dos términos, dos intervenciones muy críticas con Milei. Ajá. La primera es, en su defensa al Papa, Eurnequian, la única persona ante la que hociquea, ante la que se hace una reverencia, sí, es el Santo Padre. O sea, una persona que le tiene mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración. Entonces, cuando Milei lo critica al Papa, Eurnequian sale a diferenciarse y dice: no puede ni empezar a hablar Milei del Papa Francisco. Y el otro día, en una reunión privada en la que había periodistas, Eurnequian dice: tiene que serenarse emocionalmente porque no podemos tolerar otro dictador. Y entonces Milei sale. ¿Quién sería el primer dictador? No, hay varios en la historia argentina. Ah, está bien, pero por ahí se estaba refiriendo a alguno en particular. No, yo sí, digo, si la frase fue Argentina, no está para otro dictador. Claro. Pero viste que un poco la construcción de la frase es como si refiriera a uno inmediatamente anterior que no... No, Alberto Fernández puede ser muchas cosas menos un dictador. Pero volviendo al punto, sí, es interesante la respuesta de Milei, porque sí, Milei dice: ¿por qué me critica este señor? Al que Milei quiere como un padre. Me critica porque le dieron el negocio de los DNI y yo pedí que se suspenda porque quiero ver, no lo dice, quiero ver qué nivel de transparencia tuvo esto. No lo dice literalmente, pero lo sugiere. Y hay un agravante a esto, que es que la persona que debería asignar el guado de Pedro de Milei es un ex empleado muy reciente de Corporación América, que es Guillermo Francos, ¿no? Según Claver Carone, el ex kirchnerista, cristinista, albertista y ahora masista, que estaba como representante del gobierno argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y que además tiene un problema con Claver Carone, el ex titular del BID, el que reconoció lo del préstamo político del Fondo Monetario Internacional, porque Claver Carone lo señala, lo culpabiliza, lo responsabiliza del famoso mail anónimo que desculó el amorío del ex titular del BID, Claver Carone, que derivó en sanciones y en la salida de Claver Carone del organismo. ¿Vieron que había chismes? Sí. Les dije que había chismes en el newsletter hoy. Es linda la saga, la historia. Sí. Ahora Guillermo Francos igual está con Milei. Claro, eso te digo. Pasó por todas partes, no, porque el último que dijiste fue masista. Claro, masista, perdón. Y ahora candidato a ministro de Interior de Javier Milei. Hermoso. Qué arco narrativo. Sí. Y lo que importó siempre para Guillermo Franco fue Argentina, es un hombre de Estado. Vive en Constitución, todos los colectivos lo dejan bien. Exacto. También, bueno, estar cerca del poder, ¿no? Porque... es un hombre que... hay una raza del poder que no son tan visibles porque no van a elecciones, pero algunos yo creo que virtuosos, como el caso de Raúl Rigo, sí, ¿no? Raúl Rigo, el histórico secretario de presupuesto de creo que del 2001 o 2002 hasta acá, estuvo con, y yo creo que sería importante que se quede, digamos, ¿no? Es una persona que conoce muchísimo el Estado, y después hay otros que no, que van por el chocolate, por la golosina, el famoso biznique. Me interesa igual qué es lo que... Primero ya nos dijiste un poco de dónde sale esta distancia entre Eurnequian y Milei, tiene que ver con el Papa, alguna otra cosa más, y en todo caso también qué le implica a Milei. Se quedó sin un apoyo importante, ya está, el chabón ya cabalga solo, ya cabalga con las fuerzas internacionales de las derechas internacionales, le chupa un huevo Eurnequian. Con las fuerzas del cielo. Sí, esas son la tropa, la fuerza del cielo. Mira, hay una duda sobre esto, que están siempre estas dudas, que es como la pelea de los hermanos Rodríguez Sá, la pelea de los Gioja, la pelea de Nicky Caputo y Mauricio Macri. Hay un montón de peleas que ocurrieron en algún momento que durante mucho tiempo decía, ¿esto es real o no es real? Es decir, hay una pelea
¿O se finge un distanciamiento para que no los reflectores no estén depositados sobre esta figura? Bueno, es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Laut puede ser una hipótesis. ¿Vos pensás que puede ser una ficción la pelea con Eurnequian? Puede estar fingida. ¿Para salvar a quién? ¿Para qué? Bueno, porque si Eurnequian, si Milei es presidente... Sí. Y le quiere dar un negocio a Eurnequian, quedaría mal. No, olvídate del negocio, porque hay muchos negocios que Eurnequian podría conseguir, sin la necesidad de que Milei sea presidente. Sí, bueno, como ha construido su imperio. Tiene 90 años y Milei no fue presidente durante estos... Sin ninguna duda, pero ahora que son amigos, capaz que hasta queda peor. A eso voy. Entonces, como Milei no necesita a Eurnequian, o si alguien necesita más al otro es Milei a Eurnequian y no Eurnequian a Milei, se puede fingir o forzar una discusión. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llega al gobierno, si no, el proceso que se da es el de Aranguren-Shell. Claro. Y Aranguren era CEO. Eurnequian es accionista mayoritario, es el dueño. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, sería más grave el conflicto de intereses. Va a estar la visión persistente y permanente en la compañía si Milei es presidente, que es algo que además... no le cae ninguna gracia a quienes van a comandar la compañía cuando Eurnequian la deje. ¿Por qué? Porque no solo no tienen relación diaria con Milei, eso sí me consta, sino que además lamentan enormemente el salto de algunos jerárquicos de la compañía al equipo de Milei, como el caso de Nicolás Posse, ¿no? Que es alguien que laburaba, tenía un rol clave en los aeropuertos de Corporación América, que hoy tiene un rol clave en la campaña de Javier Milei. Y entonces, en Corporación América dice, perdí un empleado con muchísimas habilidades, un empleado, imagínense a alguien muy jerarquizado, y me compré un problema. Es decir, todo costo sin beneficio aparente, porque todos los negocios, esto ya lo digo yo, todos los negocios que tiene Corporación América, o la mayoría de los negocios, son negocios mal capturados, que no necesitan de un mandato para tomar o no. Ahora, si mañana Milei es presidente y Eurnequian crea... se está queriendo meter en el mundo de la energía, ¿no? Y de repente corren a compañías extranjeras o a empresas locales con mucha reputación y le dan 3 áreas de explotación en Vaca Muerta, y vamos a poner el ojo y vamos a decir, che, acá sí puede haber una irregularidad, un conflicto de intereses. Pero el otro punto, que a mí no me termina de cerrar tanto, pero lo traigo a la mesa, es que al cotizar en la bolsa de Nueva York, Corporación América empieza a tener normas de compliance muchísimo más rigurosas que las que tenía antes de cotizar en la bolsa de Nueva York. No sé lo que son las normas de compliance, pero por contexto creo que puedo entender. Es lo que suena. Ética pública, conflicto de intereses, puerta giratoria, etcétera, etcétera. La vara es más alta. Es más alta. Ojo, ayer alguien que conoce mucho de las normas de Estados Unidos me decía, mira, yo no veo nada que no haya en la ley argentina, a menos que incumpla la ley argentina, pero si vos cumplís la ley argentina, no debería haber enormes problemas para aprobar las normas de compliance de la SEC. Sí. ¿No? Ahora, a lo que voy es, empieza a ser, si es cierta la pelea, empieza a ser un problema potencial, en este caso para una empresa muy importante, que infelizmente para la compañía, por más que se apliquen todas las normas habidas sin por haber, es muy probable que la oposición a Milei, cualquiera sea ella, la utilice para deslegitimar al posiblemente Milei presidente, aunque esto lo hablo desde una situación que no ocurrió, es decir, Milei todavía ni siquiera es presidente, aunque no haya nada para cuestionar. ¿Se entiende? Es decir, puede ser un elemento político, aunque no haya un crecimiento de la compañía. Claro. ¿No hay algunos puntos en contacto con lo que pasaba con Sogma y Franco Macri cuando Mauricio llega al Ejecutivo? La idea de no sé si me sirve que esté vos porque no van a poner la lupa y yo ya tengo mis negocios. No, inicialmente sí. Hay dos diferencias. Sogma es de los Macri.
accionistas, sí, el apellido. Y el hombre es especial con eso. Claro. Y el Duce le pusiste hoy. Así le dicen los ministros. El Duce. Ok. Los ex ministros. Porque le solías decir el Calabrés, pero... El Calabrés, el Duce, el ingeniero, etcétera. Escúchame, igual, lo último sobre Urnequian, ¿le puede hacer daño? No, yo creo que grave no. No, además te digo una cosa. Porque ya está. Gente que logró lo que logró Urnequian, y no hablo de temas patrimoniales. No a Urnequian. ¿Puede Urnequian hacerle daño a Milei? Si realmente está decidido a que no le gusta la posibilidad de que Milei sea presidente. No lo había pensado. No creo que... no conozco la respuesta. Me costaría mucho pensar que Urnequian va a querer hacerle daño deliberadamente a Milei. No. Tal vez hacer algo para impedir que Milei llegue a ser presidente. No lo veo. A eso me refiero. No lo veo. Después, en la... Hay gente que maneja muchos resortes, ¿viste? En la mitología política, yo le decía, che, me enteré que tal laboratorio está financiando a Milei. Me decía, sí, a Milei, a Massa, a Bullrich, a Schiaretti. También hay gente que tiene tantos recursos que le sobra, que le puede servir de soporte a todos los candidatos. Escúchame, interesante el capitulito de Milei y TN. Sí. Y esto de que en un momento Milei no quiso ir porque habían invitado a Campanella, me parece. De hecho, hubo un informe en Duro de Omar y a mí me salió decir qué caraduras que son. Y vos, con mucha más destreza y en un párrafo que me pareció impecable, que termina con el famoso el que a hierro mata, hierro muere, te reís un poco de todo ese paso o de esa sobreactuación de TN espantados por las listas negras que hacía Milei. Como diciendo, miren, muchachos, el menor de los problemas con la democracia que tiene Milei es no querer ir a tu programa de televisión. Yo creo eso, creo que Milei pida la lista de invitados para ir a un programa de televisión, a cualquiera sea, o como ya hace, porque eso es algo que parece que los periodistas nos miramos tanto el ombligo que no vemos enfrente. Milei le da reportajes a un grupo reducido de periodistas. Sí. Eso yo también, como que vengo gestionando un reportaje con Milei hace mucho, podría decir que antidemocrático, solo le da reportajes a... No me parece, tiene la libertad de elegir a quien le parezca dar esos reportajes. Yo después podré considerar si eso dice algo o no sobre Milei. Y la verdad que a mí, que Milei pida una lista de invitados para ir a un programa de televisión, siendo alguien que puede ser presidente de la nación y siendo alguien que además desconfía del escenario por la politización que tienen todos los medios de comunicación, no solo no me parece algo que lo invalide a él como un actor democrático, sino que me parece que es un enorme acto de hipocresía no reconocer que de mínima, de los candidatos a presidente más taquilleros, 2 de 3 lo hacen. Porque esto no por ser un exégeta de Massa que no lo necesita, y ya lo he criticado lo suficiente por temas vinculados a su gestión, pero Massa va, lo ves, en La Nación Más, en TN, en canales de aire, en canales de cable, en canales de streaming, en móviles, en El Piso, en radios, en notas gráficas, etcétera, etcétera, en entrevistas donde aparentemente no fueron pactadas las preguntas tampoco. No, de hecho, sería muy extraño que medios que tienen una línea editorial tan refractaria al candidato, a cualquiera sea, acepten un pliego de condiciones. Yo, de Milei y de Bullrich, no he visto la misma situación. Yo he visto que eligen, y repito, están en todo su derecho de hacerlo, eligen los canales y los periodistas a los que le dan entrevistas. Todo esto me aburre enormemente. Sí. Lo que me parece sorprendente, y creo que forma parte de un enorme amor propio que tiene el periodismo sobre sí mismo, es creer que Milei tiene un registro antidemocrático porque pide la lista de invitados de un programa de televisión. No, claro. Milei tiene un registro antidemocrático por un montón de otras cosas. Porque tiene a una vicepresidenta que niega y reivindica la última dictadura militar. No niega, reivindica. Porque se refiere a sus adversarios políticos como
gente a la que hay que eliminar y correr del mapa. Zurdos. Sí, eso me parece lo menos grave. No, lo que me pero, parece grave ojo, es que los porque- quiera eliminar del mapa. Bueno, sin ninguna duda, pero digo, hasta hace no mucho, estar acusando a alguien de zurdo como una cosa mala, nos remitía directamente a la dictadura, entonces no se usaba. Bueno, pero ¿qué sí pasaba? Acusaban a gente que no era fascista de fascista. Entonces Milei te podría decir, yo vine a corregir eso, por eso yo no mencioné el tema del lenguaje, que igual para mí es importante, no tanto el término zurdo, que por supuesto me genera rechazo, sino cuando dice gusano te voy a aplastar, Bueno, ¿no? sí. Que ese sí es un tono que no está nadie acostumbrado en el sistema político argentino. Cuando Milei le dice a Facundo Pastor en la puerta de Canal América, cuando yo sea presidente vas a correr, y le hace un gesto así como que le dispara con una pistola cuando Facundo Pastor se retira del canal. En fin, hay un montón de situaciones que a lo mejor no te tienen a vos como protagonista, que a lo mejor hubo un par de predictores Ajá. para Algunas interpretar lucecitas rojas. que Milei no era la persona que mejor convivía con las reglas de la democracia. Zurros de Ahora, mierda. Ahora, a mí me parece, esta es mi verdad relativa, que eso se generó un barullo tan importante. Como digo habitualmente, no me pidan que me horrorice por cosas que no me horrorizan. Me horrorizan otras cosas que tal vez no le horrorizan a otra gente. Entonces, yo no tengo el horrorizómetro. Entonces, no les pido a ustedes que se horroricen por cosas que me horrorizan a mí. Les pido que actúen de la misma manera conmigo. Entonces, toda esa cosa, además, te digo la verdad, a mí la agenda de los periodistas sobre los periodistas y qué importantes somos los periodistas y qué custodios de la democracia somos los periodistas, a mí, para no ponerme tan sofisticado Sí. como vos sugerías, como una virtud que Sí. me puse en el newsletter, me da bastante paja. Te soy completamente sincero. Bueno, me pareció que habías hecho una linda síntesis. No, pero no te lo digo por de vos, algo- lo digo por la agenda que me lleva a mí a escribir eso. Es más, No, si lo que te pasa es gustó que así tanto- como yo dije, son unos caradura porque no me salió otra cosa, ¿no? Cuando lo vi a Diego Schulman, ¿se llama así? No, se llama Diego Seigman. Bueno, siempre me sale mal. Diego Schurman es otro destacado colega que trabaja en mira. radio con vos. Bueno, el otro. El Seigman. papá de Sebastián Schurman. Aún más destacado colega. Diego Seigman, tan horrorizado y hablaba de listas negras. Cualquier cosa, uno decía, ¿pero qué decís? Además, también esto, que no advirtieron unas conductas también bastante antidemocráticas que llevaron adelante durante mucho tiempo, bancando a otra fuerza política, ¿no? Yo lo conozco a Diego, he hablado varias veces con él, he De ahí que compartido... cierra, perdón, Sí. el párrafo con el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, ¿por qué eso? Porque como yo lo dije acá del kirchnerismo de la izquierda, que es, vos te aferraste a dogmas que hoy son los que te tiran para abajo en tu campaña. Ujú. Bueno, si vos fomentás la violencia contra tu rival político o no la impugnás como un recurso válido, bueno, siempre hay alguien más violento y alguien Sí. más malo. Entonces, yo veía también a dirigentes de Juntos por el Cambio, la propia Patricia Bullrich, Sí. quejarse de la violencia de los libertarios, y Y uno dice, a mí la sensación que me da es que si digo lo que pienso, me van a cancelar. bueno, escúchame, sigamos con esto. La texanización de la política argentina, me gustó también el término. Pero sobre todo porque habla un poco de algo que se empieza a ver más, que es una especie de internacionalización de la campaña de Milei. Sí. Cosas que se empiezan a parecer a cosas de afuera, mucho. Pero también entendemos que hay influencias en concreto, ¿no? Digamos, quiero decir, vino Carlson Tucker, Sí, Tucker Carlson. Sí. al revés. Sí, es al revés. Y Elon Musk le dio una mano, Musk, y qué sé yo Elon. qué. ¿Esto fue siempre así o son fuerzas novedosas que están llegando a la Argentina? La verdad no lo sé. De hecho es algo que yo vengo insistiendo hace bastante sobre quién ¿Quién le está edifica sí, la campaña de Milei. Que a vos te porque parece brillante hace tiempo. a mí me que lo parecía venís. muy profesional hace Sí. bastante. En el último tiempo se le empezaron a ver rugosidades. Ujú. Así que es probable que la gente que me decía no hay nada atrás de esto Sí. haya tenido razón. Yo sigo con mi incógnita. Ajá. De por sí ya hay alguien que colabora
activamente, que es la familia Bolsonaro. Pero eso no es oculto. Ajá. Hablemos de los brasileros. También llegó un contingente de brasileros de Lula. Sí, hay versiones cruzadas sobre si lo están preparando para el debate, si están ayudando a la campaña digital. Pero yo no lo tengo tan claro. No sabes si están los brazucas, ¿están? Sí, están. Debe haber, sí. Están en el tercer piso. No es inhabitual que en las fortalezas que tienen opciones políticas similares tengan acuerdos tácticos de cara a una elección. Bueno, claro, pero lo que pasa es que en el caso de los brasileros, evidentemente los conocemos. También conocemos la relación de Milei con la familia Bolsonaro. Sí. Yo le pregunté a Fernando Serimedo, el encargado de la campaña digital. Sí, de Milei. De Milei me lo negó. La verdad no lo sé. Sí, lo que sé es que se están importando mucha simbología de Estados Unidos. Ahí donde va la texanización, ¿no? Como esa cosa de You Don't Mess with Texas, como una cosa muy violenta, casi como parte de un programa político. Sí, de un redneck clásico de Texas. Sí. Fíjate que Juan Luis González, el periodista que escribió el libro sobre Milei, reveló ayer u hoy que el tema de la motosierra también es copiado de un candidato de los Estados Unidos. Ah, mirá. Porque allá se sacan fotos con rifles, ¿no? Pero hay algo parecido. En Brasil también hay una cultura que la reinstaló, digamos, o la consolidó más Bolsonaro. Bueno, en Estados Unidos no, en Estados Unidos tiene otra tradición, acá no tanto, felizmente. Pero hay algo de eso que a mí lo que me preocupa es como esos videos de redes que estuvieron girando de muchachos jóvenes. Sí. ¡Soy varón! ¡Tengo pija y eso qué tiene de malo! Ese tipo de cosas que en algún momento la texanización, la culturalización, digamos, de los procesos electorales, yo creo que es muy difícil que no derive en acciones de violencia concreta. Bueno, es lo que pasa allá. Y no hablo de cuestiones de orden magnicidios, como es lo que se intentó con Cristina Kirchner, porque ahí es algo que ya ocurrió y que es un proceso para mí más vinculado a Juntos por el Cambio, a todo el proceso de deshumanización de Juntos por el Cambio sobre la figura de Cristina Kirchner, que de la Libertad Avanza, que era incipiente. Es decir, creo que hay otro germen ahí. Pero acá a mí no me llamaría la atención que empiecen, como ya han ocurrido, pero que empiecen con más frecuencia, ataques a activistas de diversidad sexual, insultos en la calle a... Doy un caso, a mujeres, no sé por qué es el mambo que tienen, pero a mujeres con el pelo pintado de verde, que es lo que dice uno de los chicos en el video de los pibes. Es algo que se verifica en Estados Unidos hace mucho tiempo. Claro. Y que en Brasil, con la bolsonarización de la política y sobre todo en las últimas elecciones, en el proceso eleccionario y en el balotaje en concreto, hubo asesinatos así cara a cara de ciudadanos en cumpleaños. Eso acá todavía no pasó. Hubo un diputado después del impeachment que se tuvo que exiliar. Un diputado que además era un activista por la diversidad sexual, se tuvo que exiliar. Entonces, todas esas cosas, porque ahí se mezcla mucho, ¿no? Se mezcla más el contenido, mejor dicho, los símbolos con menos luces por ahí de la Libertad Avanza, una cosa más, más de hombre, de reivindicación, sin marco teórico, con gente que tiene resentimientos, vaya uno a saber por qué. A mí me parece que más por dimensiones de orden personal que de orden político, pero que se canalizan a través de la política, que en los unos probablemente la violencia no sea una herramienta ni lo haya sido jamás por incapacidad de ejercerla, pero en los otros muchas veces es el único lenguaje. Entonces ojo con lo que habilitás, porque, y acá conecto con los Juntos por el Cambio, vos después no puedes alegar desconocimiento. No, y lo tenés a Marra condenando las actividades LGBT en centros culturales, por ejemplo, que es algo que después, si alguien va a tirar piedras a un centro cultural, ¿qué pasa? Y son cosas que pasan cada tanto. Pero si vos te sentís habilitado por tu candidato, es un montón. Sí, a mí me... ¿Qué? A mí me pasa que... me pasa como con Bullrich y la mano dura. Con Marra y las posiciones muy de all right. Dijiste cheque. Es como en Nueve Reinas. No, dijo cheque. No se los creo. Entonces por eso no me generan... Cuando Bullrich habla de voy a poner orden, yo no.
No, a lo mejor arreglás te sacaron corriendo 3 señoras. Pero que hay un montón de gente que sí les cree. A lo mejor arreglás la economía, sorprendentemente. Pero orden, No, eso no vas a poner. No me da el physique du rol, pero puede ser porque es mi manera de interpretar a los candidatos. Pero no porque después Marra vaya y haga algo. No, Marra ya sé que no. Pero digo, cualquiera, ¿por qué no? Puede ser, no digo que no haya gente que se sienta habilitada. Creo que el que sigue, por ejemplo, a Marra, y no pienso que sea el mismo que siga a Milei o a Victoria Villarroel, tiene una cosa más. Por ahí estoy minimizando algo que no hay que minimizar, pero por el componente de la sociedad tiene una cosa hasta más lúdica. Es un muchacho que habla del sector financiero, que lo joden por coleccionar latas de atún, que en Twitter le generan memes permanentemente por la nota que me dio a mí, por la frase esa de fomento a la pornografía. No es un Eduardo Bolsonaro, ¿no? Que vos lo ves y hasta físicamente te da la sensación de un hombre que impone autoridad. Marra te da risa. Yo lo que digo es que no es vinculante necesariamente una cosa con la otra. Perdón, como pasaba con la Cámpora. Sin ir más lejos. ¿Qué cosa? ¿No? La guardia pretoriana de Cristina, que siempre dijimos, acá no. Esto de que te narran como una organización violenta. Y no. No. En ese caso es porque lo narraba la oposición, no se narraba la Cámpora como una organización violenta, pero. Acá sí ellos se narran. Acá sí se autonarran, pero quiero decir. Amenazantes. ¿Viste cuando la narración no me hace match? A ver, me puedo estar equivocando bestialmente, lo quiero aclarar. De cualquier manera, aunque a vos no te dé, no deja de ser... No, un mal mensaje. Un mal mensaje que andás a ver dónde va a germinar, y me parece que ya 100%. Lo está haciendo. Escúchame, hablemos un poco de la campaña de Massa y hablemos un poco de las internas en Juntos por el Cambio. Ahora, una cosa, por ejemplo, ahí ves rasgos de habilidad interesantes, donde confluyeron, supongo que lo vieron, Victoria Villarroel y Pablo Hugo Antonio Moyano. ¿Dónde? Dale, boludo, lo sabemos. En la misa por el aniversario del asesinato de Rucci. Sí. ¿No? Entonces, es alguien que Victoria Villarroel fue a esa misa. No deja librado al azar lo simbólico bajo ningún aspecto. Bajo ningún aspecto. Es decir, evidentemente se preparó para el debate, evidentemente tenía las respuestas obvias a las preguntas obvias que fueron hechas en el debate, evidentemente tenía previsto y tiene un back vinculado a las víctimas del terrorismo, va a la misa de Rucci, digamos. Mirá, lo de Rucci, qué loco, no, Victoria Villarroel es un cuadrazo, de verdad. ¿Qué hacemos, Macri? Lo que vos quieras, tu programa. Vos decís que Macri insiste en generar problemas de convivencia interna antes de las elecciones. ¿Por qué? Excelente pregunta, Julia Mengolini, porque la respuesta es, no lo sé, tengo dos hipótesis. A ver. O el hombre no puede consigo mismo y con el desprecio que le tiene a los radicales, que es algo perfectamente posible, los odia. Porque realmente es un hombre que desprecia al radicalismo, no políticamente, en lo más profundo de su ser, de la cosmovisión, Qué loco de la filosofía política. Haber construido su frente con ellos, porque... Bueno, sí, no sería el primero. Ellos también, en algún momento, que se den cuenta, ¿no? El papel lamentable. Este es el papel lamentable. Este es el papel lamentable. O qué digo, en algún momento, un poco de autoridad. En realidad, si te fijas, muchos de los gobernadores Juntos por el Cambio que vienen ganando, en realidad son radicales. No, son todos radicales. ¿Y la medalla quién se la está poniendo? Los radicales. Más o menos. Macri no fue a una sola. Bueno, pero sí Bullrich. Bueno, Bullrich sí, porque están en Juntos por el Cambio. Pero, pero vos ves a Bullrich, pero además de Bullrich están el dirigente radical de la provincia, a veces está Lustó, a veces está Morales, a veces está Sanz. Lo que pasa es que no te llaman tanto la atención. Pero siguen siendo parte de Juntos por el Cambio. Son parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Cuyo jefe, ¿quién es ahora? Juntos por el Cambio no tiene jefe bajo ningún aspecto. No. Y te digo más. Yo qué te podría decir, esos dirigentes radicales lograron ganar sus provincias porque forman parte de Juntos por el Cambio. Evidentemente. Bueno, la gran hipótesis es que en el caso de que entren Massa y Milei al balotaje, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio? Bueno, digo, la gran hipótesis es que se desarma, se quiebra, no sé qué cosa. No, yo creo que lo que va a pasar
si gana Milei, es que se fractura. Ajá. Si llegan Massa y Milei al balotaje, a mi juicio van a pasar dos cosas. A ver. Y la tercera, veo a Macri apoyando activamente a Milei. Me resulta incógnita. En ese balotaje. Sí, me resulta incógnita qué haría Bullrich. Ajá. Tiendo a pensar que también daría gesto de acompañamiento a Milei. Yo creo que sí. Por más que se hayan matado, Exacto. Porque además. Pero el va a estar antiperonismo es una fuerza que siempre gana, perdón. No, y además va a estar condicionado a gobernabilidad. No va a ser simplemente te doy el apoyo porque soy antiperonista. Va a ser te doy el apoyo porque soy antiperonista y porque además quiero esto y esto. Va a haber dirigentes de Juntos por el Cambio que se van a quedar afuera del gobierno de Milei y de la repartija, pero igualmente no van a apoyar a Massa porque su base electoral los lapidaría, los Larreta, los Lustó, etcétera. Y para mí hay un tercer universo, y yo creo que este es el mayoritario, Sí. que dirán voto en blanco, anulo el voto, no voto a nadie, no voy a votar, me quedo en mi casa, lo que sea. Hablo de las primeras figuras, porque Jacobiti en este programa, en esta radio, sugirió qué haría en un balotaje. Ujú. Básicamente porque dijo, yo a Milei no lo podría votar Nunca nunca, Milei. ningún radical podría votar a Milei. Y un tercer universo que son los Gerardo Morales de la vida, Sí. Que se sacó foto con Massa hace poco. que es un universo que contiene por ahora a Gerardo Morales. Está diciendo, bueno, Los cualquiera Gerardo es. Morales, que es una sola persona. Que es alguien que tiene una sociedad política con Massa en Jujuy, que tiene una amistad con Massa, que además políticamente piensa más parecido a Massa que a Bullrich o que a Milei, Sí. pero que, y si fuera un electrón suelto, podría perfectamente Votar a Massa. decir Y decir que que lo vota vota. Massa, pero como es presidente de la Unión Cívica Radical, a mí me costaría pensar que va a ser una cosa así. Sí, hoy declaró que era soldado de Patricia. Exactamente. Hoy dijo, yo soy soldado de Patricia. Claro, pero Patricia Pero bueno, no va a pero llegar al Patricia, si balotaje. no llega al balotaje, No, pero digo, como para salir de ese rumor no, de, obviamente. de la relación con Obviamente. Massa. y Lo que todo pasa eso. es que él diga soy soldado de Patricia no es novedad. La novedad es que se saque una foto con Massa y Gildo Claro. Infran. Sí, claro. Esa es la novedad. Sí. ¿No? Que es la bestia negra para el macrismo, el gobernador de Formosa. Entonces, ahí hay un universo interesante. Ajá. Que la verdad es que a Bullrich, el ruido que le genera a Macri no le hace bien. Si el Bullrich lo que necesita para entrar al balotaje es tener alineada la tropa propia. Y Ya el lo vas a quilombo. entender. Bullrich puede ser mejor o peor candidata, mejor o peor dirigente, mejor. Pero si no la ayudan tampoco dentro No, de el Juntos por el Cambio, espacio además es un Seguramente va a cambalache. ser peor. seguramente No va a ser mejor. peor. Y de la primera persona que Bullrich debería esperar que sea su soporte de Mauricio Macri. Sí. Bueno, Morales también lo dijo, ¿no? Que Sí, claro. Macri tiene que fijarte porque lo único que hace es causarle daño junto por el cambio. Entonces, ¿con qué especula Macri? Si hago un juego a doble banda, si yo le pego a los radicales, los dejo a ellos como los responsables de una eventual derrota y a la vez me despego de Bullrich, que tiene a los radicales adentro. ¿Qué me genera eso? Un acercamiento con Milei que me va a permitir negociar X, Y o Z. Ujú. Y una especulación que tiene intrínsecamente el hombre, que es, si Milei fracasa, vuelvo yo. Que es algo que ¿En dónde? a mí me llama la atención como encuadre, porque creo más en algo que me dijo una persona que también forma parte del macrismo y de ese universo ultraliberal, que es, yo no estoy tan convencido, me decía, que nos convenga a nosotros que gane Milei el balotaje con Massa, porque es tal el bardo. Ya hay una nota que ayer se me había pasado, que la recomendó Carlos Pani en La Nación, Sí. de Marina Dal Poyeto Ajá. en La Nación, que salen extremadamente medida para sus pronósticos, que lo que sugiere era el equipo de Facundo Manes, que es, antes la alternativa era shock o gradualismo, ahora es qué nivel de shock. Claro. Porque el descalabro es tan grande que la discusión es qué nivel de shock. Entonces, la persona que venga va a tener que tener tal nivel de habilidad política, que hoy realmente la única persona que condensa eso, y ni siquiera sabemos si lo tiene, pero de los tres es Sergio Massa, Ujú. de los competitivos, Sí. porque uno podría pensar también en el gringo Schiaretti, Ujú. que
dice, si Milei fracasa, se va a narrar como un fracaso de las ideas de Milei. Entonces lo que va a volver no vamos a hacer nosotros, va a ser el peronismo. Si es un razonamiento exactamente inverso al de Macri. Claro. Pero bueno, está sobre la mesa, ¿no? El segundo es más realista. Vos decís que para hablar un poquito justamente de Massa, que lo trajiste a colación, y lo definís como un gran creador de escenarios. Sí. Hoy hay una idea de que lo que parecía absolutamente imposible podría no serlo tanto. Que es que podría haber una victoria del peronismo. Es una opción hoy a la que se le asignan muy pocas posibilidades. Es decir, si yo tuviera que, vos me decís hoy, ¿cuántas posibilidades tiene Massa? Y yo te digo, sobre 10, entre 3 y 4 sobre 10. Bueno, pero es mucho más que la de los Avengers que vos trajiste hace unos martes atrás, que era una en 16 millones. Por eso, en 14.705.000 creo que era. Bueno, por ahora eso te digo... 3 sobre 10. Por eso te digo, es un escenario distinto al de semanas atrás. Sí. ¿Por qué? Porque Bullrich no repunta. A Milei se le empiezan a notar las rugosidades. El peronismo tomó el control de la campaña. Ajá. Y entonces, por lo menos hay un clima distinto en el oficialismo. Sí. Lo cual, ¿qué hace? Bueno, genera más expectativa, genera más esperanza. Y genera que la gente que tiene que encargarse de ir a buscar los votos los vaya a buscar. ¿Y lo están haciendo? ¿Cómo ves la campaña? Yo la veo un poquito todavía floja. Lo veo que a Massa la tiene sobre la espalda. Es Massa, sí, la campaña es de Massa. La campaña es de Massa. Está bien, es quien tiene que conducir, sin duda. Pero que de hecho, perdón. Lo que no notamos tanto es el músculo. No, lo que pasa es que... Digo, el músculo callejero, el músculo ninguna militar. Persona que podría llegar a salir hoy le suma a Massa. Sí. Del universo del oficialismo. No, yo hablo más de una cosa silvestre, ¿eh? Ah, no lo sé, eso a mí me cuesta mucho. Que haya mucho. actos, que haya asambleas, que haya no sé No qué, lo que sé, haya eso. movidas. Eso me cuesta mucho a mí mensurarlo. Claro. Sí, lo que creo es que estamos ante 15 días. Los últimos 15 días de campaña fueron actos de masismo. Fueron 2 semanas de masismo de máxima pureza. Los últimos de acá para atrás, decimos. Exacto. Coinciden casualmente con los mejores 15 días de campaña de Unión por la Patria. Y sí, no es casual. Bueno, si entonces no es casual, ¿por qué no habría de seguir así? Lo que necesitaba antes el oficialismo y lo que necesita consolidar de ahora en más es esa, como me decía a mí un gobernador, apertura indiscriminada de Massa a la convocatoria de agentes externos que no empiecen a generar medición de aceite en los patobicas del ingreso a Unión por la Patria, ¿no? Los patobicas los puertas de Unión por la Patria. ¿Cómo me lo planteaba esta persona? Me decía, si la unidad dolía con Culfas y Lozardo, imagínate con Gerardo Morales. Claro. Ahora, la única manera que tuvo el peronismo de ganarle al macrismo fue con esa unidad hasta que duela que patentó Ricardo Pignanelli en el acto que unió a Hugo Moyano con Cristina Kirchner en Cañuelas. Bueno, ahora es hasta que sangre. Hoy es una figura un poco... La declaración del Cuervo Larroque hoy a la mañana, en dijo? función de esto, dijo de que lo importante acá es que gane el peronismo. Le hicieron referencia justamente a Gerardo Morales, los dichos de Massa en cuanto a Gerardo Morales, dijo, mirá, acá lo único que le puede ayudar a Milagro Sala es que gane el peronismo. A Milagro Sala le va a ir mejor si gana el peronismo. Y me parece que es un razonamiento indiscutible. Y dijo, bueno, con todo adentro, medio que dijo eso, no dijo, no, Gerardo Morales, no. Después, acá lo importante es que gane el peronismo. Después, obviamente, para el tango se necesitan dos, ¿no? Hay que ver si los radicales o los peronistas desencantados o los de izquierda o los que sea quieren incorporarse al esquema de Sergio Massa. Pero digo, me da la sensación que Massa está tomando y algo que es muy difícil, en el momento adecuado, porque viste que llegar temprano es lo mismo que llegar después, las dos son llegar tarde, ¿no? Es decir, en el momento adecuado, los gestos necesarios. Hay que ver si ese tiempismo y esa audacia
le alcanzan primero para entrar al balotaje y después para ser competitivo. Y vaya, Groski, muchas gracias. Hasta el martes que viene. A la orden.